Emilio, nuevamente le cuento a la gente, estamos junto a Emilio Carrillo, director de la Fundación Aldeas Infantiles, una fundación a nivel nacional que trabaja también aquí desde la ciudad de Guayaquil. Empecemos por ahí. ¿De qué se encarga específicamente Aldeas Infantiles, Emilio? Bienvenido otra vez. Gracias. Aldeas Infantiles trabaja en 6 provincias del país y en realidad tenemos un alcance nacional desde los 6 puntos donde estamos generalmente dando nuestros servicios. Lo primero es todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario de varias comunidades que hemos definido como claves, donde hay expulsión de niños, niñas y adolescentes por situaciones de violencia. Y el fortalecimiento de las capacidades que una comunidad tiene para brindar respuestas de protección a los niños que viven en estos sectores. Por otro lado, el segundo nivel de trabajo es el que se centra en el acompañamiento familiar, justamente para eliminar la violencia dentro del sistema familiar y que niños pierdan el cuidado de su familia, que puedan vivir junto con ellos y no terminen en nuestro tercer nivel de servicios, que está ligado al acogimiento institucional. Ya hace muchos años, tenemos 60 años generalmente en el país, el próximo año cumplimos 60. Y el acogimiento institucional lamentablemente es una respuesta cuando los niños terminan expulsados del sistema familiar por abuso, abandono, negligencia. ¿Dónde encuentran maltrato. estos niños normalmente? Generalmente son denuncias que la comunidad hace, son denuncias que algún familiar hace y la DINAPEN, la policía, termina acercándose a los sectores, encontrando a los niños en estas situaciones y dando como tal una medida a través de un juez de acogimiento institucional y ahora de acogimiento familiar también. Y a través de estas medidas judiciales los niños ingresan a nuestro servicio, ¿no? Entonces, por eso es que... ¿Ustedes los acogen en la fundación? Nosotros los acogemos en la fundación. Los niños viven con educadoras que se encargan de su cuidado o profesionales que están preparadas para ese cuidado. Y los niños se quedan en nuestros servicios hasta que logremos obtener otro tipo de respuesta para que puedan volver a acceder a restituir su derecho a vivir en familia. Ok. ¿Cómo empiezan ustedes a identificar el caso de las niñas? Cuando usted puede repasar los datos porque ese es el tema principal. Cantidad de niñas siendo afectadas, siendo violadas por sus propios familiares. No entiendo en qué mente puede pasar algo así. 4 de cada 10 niñas y niños reciben castigos extremos por parte de sus padres. El primer elemento. Segundo, cuando sea un caso de abuso infantil, tan solo una de cada familia denuncia el hecho. ¿Uno de esos abusos, en su mayoría son niñas? Pueden ser, sí. Generalmente son abusadas más las niñas que los niños. Pero niños también. Niños también. Cuando hay abuso sexual, también ocurre con niños. Más de 40 niñas entre 10 y 14 años dan a luz cada semana en el país. Cuando se refiere a niñas, ¿siempre es de 10 a 14 o tienen que ser menores de edad? No, la mayoría. Hay casos más particulares de niñas de menor edad y hay casos también de adolescentes entre 16 y 17 años que también dan a luz. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta, cómo conocen acerca de estas violaciones? Porque el caso común es que ni los familiares los terminan denunciando. Sí, cuando nosotros brindamos el acompañamiento familiar, encontramos justamente a niñas cuidando niñas, encontramos a... Así se dan cuenta, no por las denuncias que llegan, no por la asistencia, asesoría que pide la madre o la propia niña, sino cuando visitan a los hogares se dan cuenta que tienen un bebé cargado en sus brazos. Así es, la comunidad nos dice, mire, es probable que esta niña esté siendo abusada. Y nosotros tomamos un acercamiento con la familia, tratamos de identificar qué está pasando, elaboramos informes y le pedimos a una autoridad administrativa judicial que emita una medida de protección. Generalmente ocurre de esa manera, cuando es un caso que está dentro de un territorio que es de nuestra intervención. De ahí lo conocemos cuando a lo mejor alguna autoridad, es decir, algún juez, algún fiscal, algún policía nos dice, bueno, necesitamos un lugar de protección para una niña que está siendo abusada por un abuelo, por un papá, por un padrastro. Y ahí hay que revisar si el sistema de protección tiene servicios, porque ¿qué es lo que ocurre? Lo escuchaba a Carlos hablar acerca de la adopción y bueno, todo el sistema de acogimiento institucional está colapsado. Generalmente no tienes cupo, no tienes dónde poner a un niño más, una niña más para que sea cuidado dentro de una institución. Claro que no es lo ideal, es decir, el niño debe desarrollarse en una familia porque estamos limitando el desarrollo. Pero eso no es una madre, es una niña. Así es. Entonces, el punto es que necesitamos servicios y tampoco a veces hay en función de la necesidad. Ok, ustedes tienen 60 años trabajando, la Fundación Aldeas Infantiles está trabajando hace 60 años. ¿Cuáles son los principales motivos del por qué estas niñas son violadas?
Bueno, creo que hay un elemento cultural. Cuando ustedes hablan de la cultura es importante entender que también desde la cultura se da el debate. Es decir, aparece la iglesia con su postura, aparecen otros sectores de derecho con su postura. ¿A qué se refiere con la iglesia? Con la iglesia, porque la iglesia puede decir, bueno, esto no está permitido. Ya. Como aparece también los sectores de derechos dicen, esto es lo que hay que hacer. Y un poco desde aldeas infantiles lo que nosotros promovemos es que a nivel internacional también es un tema de debate, es decir, otros países han pasado por estos procesos. Y hay recomendaciones que la ONU le hace al Estado ecuatoriano. En el 2017, las naciones, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en un informe que emite, le dice, se debe garantizar que las niñas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, primero. Segundo, que las niñas tengan acceso, incluyendo el aborto terapéutico, y considera la despenalización del aborto presentando especial atención a la edad de la niña embarazada y a los casos de incesto y violencia sexual. Estas son recomendaciones internacionales. Eso básicamente internacionalmente apoyan el aborto. Creo que apoyan que se cumplan los derechos y la protección. Porque al fin y al cabo el aborto es una decisión personal. La gente no deja de abortar, por así decirlo, buscando lugares irregulares para hacerlo. Y ahí, además de que ocurre el aborto, ocurre la pérdida de la vida de la persona que se practica un aborto en un lugar ilegal. ¿Ya? Entonces, también está a pensar en la otra vida. Obligar a parir a una niña o una mujer embarazada producto de violencia sexual debe ser considerado tortura, trato cruel, inhumano y degradante, según el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, la ONU. ¿Ya? Entonces, están ligados otros elementos. Muchas adolescentes han sido rescatadas de trata y vienen embarazadas también. Aparte de haber vivido las situaciones de abuso, el haber sido secuestrada y estado en una situación de trata, ahora tiene que encargarse de crear un hijo que ha nacido de estas consecuencias. Pero aquí estamos hablando de niñas criadas en su propio hogar, violadas, abusadas por sus abuelos, por sus padres. Es totalmente diferente. Es cuando crees que una niña está bien, está siendo creada en un hogar, como merece, como cada uno tiene derecho, cada niño tiene derecho, son ellos los que están trabajando sus derechos. Y cuando yo le preguntaba cuáles son las principales razones o por qué, ¿qué hacen estas niñas en general? ¿Qué hacen estas niñas para que sean abusadas? Es decir, estas personas tienen problemas, obviamente tienen problemas psicológicos, pero ¿qué provoca que sean violadas? ¿Por qué? ¿Cuál es el principal motivo? Es decir, yo conozco muchos casos, por ejemplo, de que todos duermen en una misma habitación, no hay cuartos separados, obviamente no tienen conocimiento sobre la educación sexual. Entonces, ¿qué explicación se le puede dar hoy de por qué estos casos son tan comunes? Como tú dices, para mí hay varios factores, no hay uno solo. Está el tema de la educación, por eso también las recomendaciones van por ahí, la educación en salud sexual y reproductiva. Está el hecho de los hacinamientos, sobre todo en contextos donde hay pobreza, es decir, adultos y niños viven en un espacio 4x4 donde están las camas y al lado de la cocina. También existe el hecho de, culturalmente, esta idea de que los hombres están para usar a las mujeres todavía y que las mujeres desde muy temprana edad o apenas empiezan a desarrollar su cuerpo, ya son vistas como objetos de satisfacción de los hombres también. Culturalmente está eso ahí. Las mujeres tienen que responder a las necesidades de los hombres. Y en ese sentido creo que culturalmente también los hombres podemos llegar a pensar que las mujeres están para ser usadas como objetos de satisfacción sexual. Alrededor de eso creo que también el sistema de protección de derechos tiene todavía que pensar cómo garantizar de mejor manera el acceso a la justicia cuando un adolescente viene en una situación de abuso. Yo he visto en la práctica que hay instancias de fiscalía que se niegan a receptar una denuncia cuando es un abuso sexual y te dicen, no, pongan la denuncia por violencia psicológica porque así es más fácil. Cuando no, el delito es abuso sexual. No tengo por qué inventarme. ¿Por qué se negaría? Por interpretaciones muchas veces de la ley. Interpretaciones de la ley. Cuando aparece también el sistema de protección de derechos, creo que no existen casas especializadas para la atención terapéutica de adolescentes que han sido abusadas y que además pueden llegar a ser madres y van a pasar por un proceso de aborto. Una niña entre 10 a 14 años, ¿primero sabe que está siendo violada? Muchas veces no.
Nosotros hemos tenido que trabajar con adolescentes que han ingresado de esas experiencias a nuestros sistemas y primero tenemos que trabajar en que ellas comprendan qué son sus derechos, es decir, reconozcan que fueron abusadas y luego posteriormente aparece todo el tema de, bueno, soy mamá, ¿y por qué fui mamá? ¿Y qué hago ahora? ¿No? Entonces es difícil, hay que hacer un proceso psicológico terapéutico, por eso nosotros en nuestros servicios contamos con psicólogos, trabajadores sociales, mediadores pedagógicos que nos permiten garantizar servicios adecuados para poder superar estos traumas que viven en la niñez. Estas niñas abusadas, ¿qué tipo de familia suelen tener? Es decir, ¿tienen padre, madre o viven con abuelos? Normalmente, casos comunes donde se han dado la mayor cantidad de violaciones. Nosotros hemos visto que estas violaciones se dan en cualquier tipo de familia. Es decir, si esta familia está constituida por padre o madre de orden nuclear, dentro de su familia biológica, dentro de una familia compuesta, dentro de una familia donde solo existe un padre o donde solo existen abuelos también, familias extensas. Es decir, yo creo que el hecho de que exista un adulto o no parte del sistema familiar no diferencia el hecho. Lo que sí es que generalmente la mayor cantidad de abusadores sí son personas cercanas a la familia o son parte de la familia, ¿ya? Entonces ahí es donde se vuelve un problema de carácter cultural y educativo. Y, a una niña que desconoce lo que le están haciendo, peor si confía en esa persona, en ese familiar, pero ¿qué pasa con la que sí está consciente de lo que está pasando? Por ejemplo, su madre o alguna otra persona adulta que se empieza a dar cuenta de la situación. ¿Por qué callar? ¿Por qué dejar que le hagan eso a su hija? Ahí creo que todavía hay una diferenciación más, y es el hecho de que también hay estas adolescentes que saben lo que están pasando, que buscan ayuda y no la reciben. Y no la reciben ayuda de la familia, no reciben ayuda muchas veces del sistema educativo, no reciben ayuda de un sistema que los proteja, ¿no? Pero sí, hay estos familiares que además se niegan a presentar las denuncias. Cuando nosotros conocemos un caso y la madre de familia o el padre de familia o el tío o la tía responsable se niega a presentar la denuncia, nosotros tenemos que ponerla y nosotros la ponemos, ¿ya? Y incluso explicándoles que, bueno, ellos pueden tener sanciones por proteger en este caso al abusador. En ese sentido también... ¿Y cómo aplica la ley? Aparecen otros elementos, ¿no? Aparecen otros elementos que este abusador resulta que es el que económicamente mantiene el hogar. Este abusador es el que pone los límites, las reglas, normas, es quien controla el sistema familiar. Ok, pero eso en la casa, pero ¿y las leyes? Ahí viene después de tener una denuncia donde ustedes van y presentan, hay pruebas, ¿dónde queda el tema? Los procesos son muy extensos. Ha habido niñas que han tenido que presentarse sistemáticamente a rendir su versión de hechos que han ocurrido. Y como son complejos los sistemas de justicia muchas veces, también ocurre que tienden a abandonar los procesos, ¿ya? Y de alguna manera, en cambio, los abogados que están del otro lado, los sistemas de defensa para quienes son los agresores, terminan como conociendo que muchas veces alargar un proceso, que poner justificaciones para que los agresores no se presenten, enfrentando a la víctima dentro de un proceso, los puede llevar a desistir de la demanda y a que todo quede ahí, ¿ya? Entonces, creo que también ahí está el negocio de la justicia, es decir, cuando nosotros sabemos que, o podemos entender que algo pasó ahí, que es obvio, pero asume la responsabilidad de defender a quien él ha sido abusador. Y probablemente la conciencia y la moral también está ahí, donde no nos permite tomar una postura de que no debemos proteger a quienes son abusadores. Ok, vamos a hacer una pausa, Emilio. Me quedan algunas preguntas antes de eso. Ecuador es uno de los países con más embarazos por violación de niñas y quiero saber por qué. Ya vamos a ir con eso. Antes, Emilio, ya en esta segunda parte y para finalizar, lo adelantaba. ¿Por qué Ecuador hoy está entre el segundo país, quizá, que presenta más casos de violación en niñas? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué tan mal estamos haciendo a diferencia de otros países que creo que con problemas serios económicos, problemas serios sociales, no están sufriendo esta situación que atraviesan nuestras niñas ecuatorianas? Creo que tiene que ver con algunos elementos, incluso desde las respuestas de protección que el Estado ha brindado.
En algunos casos, las respuestas de protección deben estar centradas en la familia, es decir, en acompañamiento familiar para modificar las relaciones de los sistemas familiares, brindando mayores condiciones de desarrollo y de protección para los niños en su entorno familiar. Por otro lado, hace mucho tiempo se hizo una reforma de educación donde se dijo que había que dar en las escuelas educación sexual. Y no ¿Eso está mal? No procedió. No procedió. ¿Por qué? Si tú revisas la malla curricular... ¿No están listos los niños para ser educados los sexualmente? profesores están listos para educar sobre eso. Entonces no existe como eso que podría ser preventivo, que podría ser una respuesta preventiva a que los niños aprendan a autocuidarse, a tener estrategias de buscar ayudas a través de una persona de confianza. A ver, ¿no se permitió porque no hay maestros, no hay profesores capacitados? ¿O porque se cree que los niños no están listos para escuchar ciertas cosas? Creo que tiene que ver con las dos cosas, además de el interés que tienen los padres o las autoridades para hacer cumplir la ley respecto a eso y asumir esa responsabilidad, ¿no? Creo que eso va por ahí también. Hay un elemento más que quisiera compartirte sobre la ONU que Claro. dice: denegar el acceso al aborto seguro y someter a las mujeres y niñas a actitudes humillantes y sentenciosas en esas situaciones de extrema vulnerabilidad y en las que es esencial acceder en el plazo debido a la asistencia sanitaria equivale a tortura y malos tratos. Cuando una mujer se ve obligada a llevar el embarazo hasta su final, contra su voluntad, aparecen consecuencias tanto físicas como psicológicas que terminan siendo irreparables. Muchos niños que nacen en contextos o bajo madres que han sido obligadas a tener a sus hijos terminan siendo violentados físicamente, severamente. Tal vez no existe alguien que los abuse, pero físicamente son lacerados y golpeados porque de alguna manera son hijos de la persona que los abusó. Y eso solo te enteras o conoces cuando tú eres el responsable de dar el tratamiento terapéutico a la madre y al niño. Pero ¿y el costo que tuvo para el niño ser el hijo de un abuso? Eso nadie lo ve. ¿Cuántas de estas niñas que habían sido violadas dieron en adopción a sus hijos? No, eso más, o sea, que dieron adopción, no existe un registro, al menos de nosotros, porque el proceso de adopción lo lleva a la Unidad Técnica de Adopciones del MIES, pero sí es real también que la adopción en el país enfrenta otros problemas. Es decir, tienes familias buscando adoptar niños. Un montón. Un montón, así es, que no tienen acceso a un niño. Y hay niños en los sistemas de cuidado que no pueden acceder a una familia por la tramitología que esto implica. Sé que se habían reducido los Sí se años, redujo, pero el no es suficiente papeleo. todavía. No es suficiente todavía. Y además también tú tienes niños que tienen ya secuelas por los traumas vividos, que es decir, que tienen condiciones psiquiátricas, otros niños que tienen otras condiciones de discapacidad que no tienen que ver con esto, que en cambio no son niños que las familias quieren adoptar. Además que culturalmente las familias quieren adoptar niños pequeños. Si tú llegas a los 12 años en Ecuador, simplemente ya no eres adoptado. Y vas a tener que vivir en una institución hasta cumplir los 18 años que la ley te dice, bueno, ya eras adulto legalmente, encárguese de su vida. O sea, no hay un proceso para niños que pasen de los 12 años. Simplemente el siguiente paso es ese. El proceso es el mismo y está ahí, pero la familia no tiene la expectativa de un adolescente, porque el adolescente también está visto como complejo, como... Ok, nos decía que en la Fundación Aldeas Infantiles ustedes cuentan, han reclutado muchos de estos niños y niñas violadas. ¿Con cuántos niños cuentan hoy? Sí, nosotros estamos atendiendo ahorita a 43 niños, niñas, no todos son por abuso, pero sí tenemos casos de adolescentes que han ingresado en situación de abuso, incluso con sus hijas. Hemos tenido casos de niños que han sido abusados y que ya tienen algunos años con nosotros, niñas que han sido abusadas, incluso tengo niñas que solo por acceder al celular, a las redes sociales, son contactadas por personas desconocidas para justamente buscar fines sexuales a través de ellas en los medios telemáticos, entonces, o en los medios en las redes sociales. Y tenemos que presentar las demandas, y presentamos las demandas que correspondan. Al igual, ha ocurrido que adolescentes yendo a su colegio a lo mejor han sido acosadas, y también de alguna manera han sido alejadas de su familia porque sus familias implican un riesgo para ellas. Emilio, de los 10 casos me decía que se producen unos denunciados, si no me Sí. falla la memoria. ¿Qué pasa con ese violador ya identificado? Hay que, ¿Ha terminado preso? ¿Ha terminado alejado de esa familia? en algunos casos ¿Dónde sí. termina ese violador? En algunos casos sí hay personas que han sido sentenciadas y que están presas. Están En presos. otros casos
hay procesos de investigación, estas personas se esconden, huyen. Cuando ocurre en un cantón, un recinto de Quevedo, se meten en unas bananeras, se meten en ciertos lugares donde no tienes cómo ir a buscar, ¿ya? Y las denuncias están ahí y no avanzan porque no lo logras identificar, porque hay gente que lo protege, que es parte del mismo sistema familiar. Y se vuelve mucho más difícil, es decir, no todos los casos llegan al término de una sanción. Uh-huh. Con esto agradecerle nuevamente a Emilio Carrillo por todos estos datos que nos cuenta y nos aclara un poco más, ¿no? Porque uno vive el día a día y uno no se imagina lo que pasa en muchos hogares o qué pasa con niños y niñas. Tal vez los niños, hombres, abusados, pero no ven las consecuencias a veces en ese sentido de que sí ven las niñas, en el que terminan embarazadas. Y muchos de ellos callan. ¿Qué salida le ve a esto? ¿Por dónde empezar esta ley del aborto por violación? ¿Cree que terminará ayudando? Yo creo que sí, pero siempre y cuando esta ley tenga como varios elementos más. Es decir, primero un sistema integral de educación sexual preventivo a niños, niñas, adolescentes que están en el sistema escolar. Eso debe estar normado. Segundo, a quienes ya están embarazadas, un acompañamiento psicológico integral para que la decisión que tomen también sea consciente y haya un proceso de reparación. En el caso de que ya los niños hayan nacido, es decir, los sistemas de protección integral tengan también los sistemas y los servicios disponibles para acoger a estas madres, para acoger a estos niños, para hacer, por último, los procesos de separación de la madre con el niño y que los niños puedan acceder a adopciones o a cualquier otro tipo de cuidado en una institución, en una familia acogiente, garantizar que esos procesos sean los menos traumáticos posibles, porque es difícil sentarse y decirle, mira, tú no vas a poder seguir cuidando a tu niño porque tú la estás maltratando, porque lo estás violentando, no estás consciente de eso y tu niño va a tener que ser pasado a cuidado por una institución o por otra familia. Entonces esos procesos de separación son duros y requieren una atención psicológica. Emilio, ¿cómo puede contactarse la gente con la Fundación Aldeas Infantiles a cualquier tipo de denuncia que quieran realizar, que hayan visto, que puedan participar y ayudar de alguna forma? Bueno, uno de los medios más fáciles siempre van a ser las redes sociales, ¿no? Nos encuentran como Aldeas SOS Ecuador. ¿Aldeas? SOS Ecuador. SOS. Entonces nos pueden buscar en cualquier red social, estamos en todas las plataformas generalmente, Facebook, Instagram, LinkedIn. Entonces creo que es lo más fácil. Por otro lado, también si es que conocen nuestras instalaciones nos pueden buscar. Y siempre hemos incluso respondido a través de esos medios cuando existe alguna duda y que implica la seguridad de un niño. Siempre nuestro compromiso es con los niños que están en todo el país en realidad, y cuando hemos tenido algún acercamiento por alguna situación de un niño hemos dado una respuesta. Debe ser duro para las fundaciones, la impotencia que también debe generar a veces tratar de aplicar la ley o tratar de hacer justicia y ver que no se puede hacer mucho. Gracias a Emilio Carrillo, director de la Fundación Aldeas Infantiles, y el tema violación de niñas en sus hogares.